Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos aquí en Telefónica, en el espacio Telefónica, junto a la exposición de Norman Foster, que está en el piso de arriba y que espero que todos hayan visto ya. Pero después de esta pequeña cuña comercial, solamente decirles que estamos muy agradecidos al Rollins Institute por su patrocinio de este seminario sobre robótica, muchos de cuyos participantes nos acompañan hoy. Y hoy es un momento clave, ¿verdad?, en este seminario, porque tenemos a Matthias Kohler aquí, que nos va a hablar. Lo conocemos bien, lo hemos publicado extensamente en España, pero además el lanzamiento de la Fundación Foster en el Teatro Real ya tuvo ocasión, ¿verdad?, de darnos una conferencia que nos dejó a todos boquiabiertos. Me dice que la actual es todavía más extensa, así que today you are going to speak even for longer time, so we are of course very... Vas a estar hablando más tiempo y estamos emocionadísimos de poder escuchar a Matthias Kohler. Completar. Tenemos también a Amelie Klein del Museo Vitra, una mujer que, aunque vive en Viena, pues se traslada periódicamente a Basilea para ocuparse de un museo mítico y de una compañía también mítica entre los arquitectos, ¿no?, que, como sabéis, además de tener grandes archivos de gente desde Barragán hasta los Sims, ha protagonizado exposiciones extraordinarias y muchas de las cuales tienen detrás la mirada atenta de Amelie Klein, que hoy nos acompaña. Dialogará con él sobre su conferencia y sobre robótica al final del tema. Así que solamente me queda agradecerle su presencia, agradecer la presencia también de Norman, que es al final la excusa que nos reúne aquí a todos, de los componentes del despacho Garrigues, que veo que hay más de uno, y solamente pedirles un aplauso para Matthias Kohler, que va a ser el que abra plaza hoy. Matthias. I have a microphone. Thank you very much. Gracias. Oh, you have Gracias. Good evening, everyone. Buenas tardes a todos, es un gran placer estar aquí por segunda vez ya en Madrid, invitado por la Fundación, por Elena y Sir Norman Foster. Es un gran placer estar aquí y me gustaría también darles las gracias al Instituto por haber permitido hacer este taller para la Fundación Norman Foster, que vamos a hacer con robots aquí en Madrid. Es una gran oportunidad. ¿Vale? ¿Funciona? ¿Está sonando bien? ¿Todo el mundo entiende? Bien, perfecto. Pues ahora me gustaría presentarles nuestro trabajo y me gustaría también que nos retrotrayésemos en el tiempo. Como saben, el mundo cambia rápidamente, hemos visto adelantos en tecnología muy acelerados, en tecnología robótica, y la sociedad se está enfrentando a muchos retos hoy en día. Lo que tal vez no se sepa tan bien es cómo producimos, porque eso también está cambiando. La fabricación industrial está atravesando cambios tremendos como la impresión 3D, la fabricación robótica, etcétera. Está cambiando la forma en la que fabricamos nuestro mundo físico y el mundo está cambiando. Y el tema que me gustaría abordar es la forma en la que vamos a construir edificios, porque esto también cambia. Y la respuesta que les voy a dar es que sí, efectivamente esto va a cambiar. Si se lo están preguntando en Google, si pones fabricación en arquitectura, vais a obtener muchísimas imágenes así y vais a empezar a daros cuenta de que esto ocurre a escala global en muchas escuelas de arquitectura de todo el planeta. Los arquitectos están utilizando robots para crear la arquitectura del futuro. Y además, en la Fundación Norman Foster, esto ya es un tema de actualidad, lo cual muestra la relevancia de estos cambios. Creo que a medio plazo vamos a poder ver que nos estamos encaminando hacia lo que llamamos una cultura del edificio digital en arquitectura. Y la cultura de la construcción, la forma de construir, es la forma en la que se diseña el edificio. Es decir, se diseña el edificio para que se construya de cierta manera. Y todo esto va a cambiar
la forma de construir y por ende la forma de diseñarlos. Y esto es toda una transformación. Aquí ven una imagen del Centro Nacional de Competencia suizo y aquí pues se demuestra ese nuevo espíritu de investigación para encontrar nuevos métodos de diseño. Nos retrotraemos otra vez en la historia. Ven que en esta foto era bastante más joven y mi socio es Fabio Gramazio a la derecha y ambos creamos un estudio de arquitectura en Suiza en el año 2000. Uno de los primeros proyectos o prospecciones que hicimos se llamaba M-Table. Este proyecto ya tiene 15 años. Ocurrió 5 años antes del primer iPhone y era el primer ordenador programable que había en el mercado en aquel momento. Lo hizo Nokia y utilizábamos este teléfono con un programa que hoy se llama aplicación, hoy se diría aplicación, para diseñar una mesa con el teléfono. Pulsando teclas puedes ir deformando la superficie con el pulgar y puedes elegir la dimensión de la mesa, el color, y una vez hecho se envía. Con un código muy cortito se envía al servidor y este código nos cuenta cuánto has apretado el botón, cómo ha sido, cuánta fuerza has ejercido en ese modelo, en esa maqueta virtual. Y aquí tenemos el nombre de la persona que hizo los coches. Esta es la longitud, las dimensiones, longitud, anchura, altura. Y con esto podemos transmitir la forma. Es una acción muy personal que se hace con los pulgares. Y luego esto le llega al servidor que recrea esa solución. Y de una pantalla de baja resolución llega al servidor y se transforma en esto. Lo que hemos hecho con los pulgares se transforma después mediante el ordenador en esta superficie. Y bueno, esa era la parte inferior de la mesa en este diseño. El aspecto es este, es una mesa con agujeros, un poco irónico, sí, pero es una especie de decoración negativa. Tiene bordes muy finos, muy afilados, y nos indican de que está ocurriendo algo en la parte inferior de la mesa. Si te sientas en la mesa, tienes la tentación de tocar la parte inferior para entender qué es lo que está pasando ahí debajo. Y esta es la superficie de abajo. Construimos varias mesas de este tipo. Esta es de la colección Vitra. Y si la mesa es demasiado baja, la parte esculpida iría en la parte superior porque ya no se puede palpar la parte inferior al estar tan bajo. Esto fue un experimento y creo que lo más importante de este proyecto fue que efectivamente, como arquitectos y diseñadores, podíamos diseñar cosas que no estaban definidas por la forma, que viene siendo tradicionalmente un dominio de la arquitectura. Esto era más bien un sistema de diseño y todas estas mesas se nota que pertenecen a una familia, son parte del mismo diseño, tienen una autoría a pesar de que haya distintos usuarios o distintos clientes decidiendo dónde prefieren tener los agujeros y cómo quieren usar la mesa. Entonces cambiamos la premisa de forma a procesos de diseño. Y esto es algo que nos interesa mucho. Creo que los arquitectos y los diseñadores no pierden la autoría a través de estos cambios. Es lo que quería indicar con esto. Hemos hecho estos proyectos en los que diseñamos estructuras dinámicas como la iluminación de Navidad en la Bahnhofstrasse en Zúrich, una de las calles comerciales principales. Es nuestro trabajo más largo, de 1,1 kilómetros de longitud, y creo que nunca volveremos a construir algo tan largo. Estuvo ahí 5 años y no era solamente el diseño del filamento de fibra de vidrio en un tubo suspendido en el aire, sino que se trataba también de un diseño sobre el comportamiento de las luces a lo largo del tiempo. Ahí hay una dimensión
procedural sobre cómo puede ir cambiando esto. Desafortunadamente, este proyecto supuso una pequeña revuelta en Zúrich porque la ciudad no estaba preparada para la modernidad de este proyecto, así que finalmente se retiró después de que un banco suizo muy famoso puso dinero para deshacerse de esto y volver a las luces de Navidad tradicionales. Bueno, esta es una casa, una vivienda privada en Bodenslatt. Está construida por láminas de madera muy finas y tenemos una ventana en la parte superior, lo que por fuera parece una fachada cerrada u oculta, desde dentro se transforma en un edificio muy abierto en realidad y que está muy conectado con el exterior. Entonces estas tablas tienen una conexión muy particular. Estas tablas finas lo que hacen es abrir la vista a la naturaleza. Y estas planchas están aquí porque es la única manera de construir una casa en esta zona, porque la normativa de construcción solo te permite ventanas de este tamaño y de este formato. De este modo pudimos utilizar distintas expresiones de la arquitectura. Trabajamos en proyectos como este. Esta es una fachada que está montada por robots. Utilizas robots para ir pegando estos ladrillos y se va construyendo. Aquí tenemos fuerzas de tensión en esta estructura vertical en rejilla. No voy a entrar en los detalles de este proyecto. Esto es una colaboración que hicimos con el Tribunal Federal Suizo en Bellinzona. Este sería el interior. Y este es otro proyecto también con ladrillos. Creo que aquí ya esto es interesante porque vemos o nos da la sensación de profundidad del material. Esa sensación está presente y además tenemos más información incluida, empotrada en este muro. Volveremos al tema después. En este caso tratamos el rendimiento acústico, el funcionamiento acústico. Esta superficie no solamente por el aspecto que queríamos tener, sino por comodidad acústica, al usar y reflejar el sonido de un modo particular. La mayor obra que hemos hecho en el estudio es este edificio. Este es un edificio raro si se fijan, porque prácticamente no tiene fachada. Consiste en estas plataformas, estos volados, y es como si fuese un laboratorio de investigación. Generalmente nos imaginamos un laboratorio como una caja en la que pasan cosas. Este laboratorio, sin embargo, está dado la vuelta. Y fuera de estos volados, de estos voladizos, tenemos gente que podría vivir allí en el futuro. El cliente de este edificio es el Instituto de Ciencia de Materiales suizo, el EMPA, que lo quería utilizar como residencia de estudiantes mediante nuevas tecnologías, aunando distintos grupos de investigación de todo el mundo, a empresas de investigación que quieren probar en vivo nuevos materiales, y los habitantes también participarían aquí. Este es el concepto, de nuevo. El edificio ofrece toda la infraestructura y, de hecho, la construcción es muy compleja. Simplemente vamos a hacer un repaso visual para que se hagan una impresión, una imagen. El exterior es transformable.
Bueno, pues esto es una impresión arquitectural, pero me gustaría que nos fijásemos sobre todo en que el proyecto, que iniciara un proyecto de exploración para diseñar una mesa con el móvil, y ahí se diseñó un proceso y el proyecto final era una plataforma para algo cambiante. Y ahí está nuestra motivación, trabajar con procesos que pueden tener un final abierto o procesos de diseño. Y esto es una pasión que tenemos. Esto sería un paso hacia la investigación que hemos estado haciendo en ETH Zurich desde 2005. Empezamos a trabajar en aquel momento con robots en la fabricación digital y de arquitectura, que es el nombre de la cátedra. Fabricación de arquitectura digital. En aquel momento, cuando estábamos pensando en ello, pensamos que la única posibilidad de conectar esto era con algunas tecnologías que ya teníamos a nuestra disposición y que podíamos utilizar para construir, pero no existía todavía ninguna herramienta para literalmente construir mediante adición la arquitectura. Y si os fijáis, la arquitectura siempre se ensambla de distintas partes. Hay articulaciones que se juntan con, idealmente, una sinergia que se exprese en la arquitectura. Así que queríamos empezar a ensamblar. ¿Cómo podíamos hacer esto? Pues así es como recurrimos a los robots. Los robots, en principio, no fue una visión, sino que fue una herramienta para conectar el mundo digital y el mundo físico de forma aditiva. Y una característica de los robots es que son muy genéricos. Puedes tener un robot que es un brazo sin mano, que se puede mover por el espacio. Eso es muy práctico, pero es muy interesante porque tienes que pensar qué es lo que hace el robot en realidad. Y ahora, en el taller, estamos haciendo un proyecto muy interesante con arcilla y otras cosas, simplemente para que nos imaginemos qué se puede hacer, porque hay muchísimas posibilidades que nos ofrecen los robots. Es un concepto muy interesante y si pensamos en esta opción podemos crear arquitectura mediante adición. Aquí podemos agrupar tres dominios: la computación, la fabricación y los materiales. Y esto nos dice que la materialidad digital va a cambiar, la materialidad de los materiales va a cambiar, de la arquitectura va a cambiar. La materialidad se forma mediante mediante procesos digitales, procesos algorítmicos y físicos de construcción que empiezan a solaparse y que crean sinergias. Esto se expresa en términos arquitecturales, así que si os fijáis en la imagen veréis un muro de hormigón. ¿Qué tipo de materialidad es esto? Esto ya no es hormigón. Y eso nos lleva a un replanteamiento de la construcción. ¿Se construye a mano o con herramientas tradicionales o con robots? Porque cada una ofrece técnicas de construcción distintas. Algunas cosas son difíciles para un robot y otras no, y lo mismo para un humano. Entonces esto de forma natural nos lleva a distintas formas de construcción que afecta a todo el sector de la construcción y a todos los procesos de construcción. Esto es a lo que me refería con el proyecto M-Table de la mesa, que es diseñar procesos en lugar de diseñar formas estáticas. Para un arquitecto siempre es muy impresionante ver que mediante la aceptación de esta tecnología no obtenemos un material, una materialización abstracta de la arquitectura, sino una sustancia material y una sensualidad, materialidad que queda enriquecida y fortalecida. El proceso
al final lo pone en relieve, y esto se convertirá en una característica importante de la arquitectura del futuro, que tal vez esté menos alienada y que tendrá más nivel de detalle, que eso pues les gusta a los humanos a la hora de verlo o tocarlo. Esta diapositiva dice que nos va a llevar esto a nuevas formas de colaborar. La función de las partes implicadas va a modificarse los procesos arquitecturales, así como los procesos de ejecución, de planificación. Y bueno, antes estamos hablando de los procesos judiciales también. Muchos procesos van a cambiar. Procesos jurídicos. Aquí tenemos una máquina y un humano, y la pregunta es, ¿quién controla a quién? Esta es una foto que hicimos hace unos 12 años con un técnico sentado en el robot y con la pregunta de quién controla a quién. Y creo que esto es cada vez de más actualidad. Bueno, pues les mostraré un poco qué es lo que se puede hacer con robots en arquitectura. Primero voy a empezar con un robot que tradicionalmente hace prefabricación. En este caso es en un laboratorio, pero podríamos imaginarnos a una constructora que utilice este robot para prefabricación. Tuvimos la ocasión de diseñar esta fachada de unas bodegas en Suiza, y veis estas son como uvas sobredimensionadas, es como si fuese una cesta de uvas enormes, y así es como se produjo la fachada. Aquí veis cómo el robot coge, igual se puede escuchar, no sé si se puede subir el volumen para que se hagan una idea del carácter industrial. El robot coge el ladrillo y busca los lugares exactos en los que el ladrillo va a entrar en contacto con el ladrillo inferior, y cada uno de esos ladrillos está rotado 70 grados. Y esta rotación es la que nos da la impresión de esas uvas sobredimensionadas en la fachada. Esto es realmente simplemente un juego de luces, y así se crea el efecto. Además de esta imagen general de las uvas, si nos acercamos vemos que cada uno de estos ladrillos está animado. Esto no es solamente una imagen, es que el ladrillo cobra otra dimensión. Y bueno, esto es un tema muy interesante para la arquitectura. Este sería el interior de la bodega, y aquí hubo que tener mucho cuidado a la hora de juntar los ladrillos para casi cerrar el hueco entre los ladrillos. Si se separan los ladrillos un poquito, 3 o 4 centímetros, y se giran, ya no se ve nada. Entonces esto fue un tema muy importante. Si se trabaja de forma digital, el arquitecto tiene que tener mucho ojo con esto. Al final se trata de sinergias. También nos planteamos llevar el robot al exterior, y en la Bienal de Venecia llevamos el robot en el contenedor de transporte hasta el lugar que es ubicado justo delante del pabellón suizo, y este robot prefabricó en el mismo sitio los elementos. Aquí se puede ver el muro que construyó con una forma especial. Esta fue la instalación de 100 metros de largo, una pared de 100 metros de largo. La instalación se llama oscilaciones estructurales porque es relativamente plana, pero a partir de ahí la pared empezaba a oscilar, y cuando había curvas en la pared simplemente se iba poniendo más recta. Esta era una forma de tener todos estos elementos murales autosustentados. No se necesitaban soportes adicionales ni ningún tipo de anclaje en el suelo. Es como una especie de hoja de papel que se dobla un poco hasta que se queda sujeta sin necesidad de ayuda. Esta lógica estructural se trasladó a este mundo, y a partir de ahí
creamos un sistema de construcción muy sencillo para construir la pared. Aquí se pueden ver estas cualidades de la pared. Tiene un aspecto con mucha textura. Podéis ver también que es muy fino y cómo oscila y tiene una forma curvada. Con estas oscilaciones diseñamos la lógica, las reglas y el algoritmo, si queréis, de cómo se iba a formar la pared. Podéis imaginar la emoción que nos supuso crear de esta forma tan novedosa. También podemos llevar los robots a las zonas de las obras. Esta es una prueba de laboratorio donde utilizamos un robot para construir entre dos paredes, estas paredes de color, y después la ubicación de los ladrillos se determina de forma dinámica. En el momento en el que entra el robot, explora el espacio y crea una estructura entre las paredes que ha encontrado el robot. Este es el robot construyendo el muro. Y podéis pensar que, bueno, básicamente, en este caso, el arquitecto tiene que diseñar las normas para que funcione el robot, para que siempre que encuentre unas paredes donde tenga que hacer una construcción entre ellas, el arquitecto no tenga que decirle nada, sino que ya estarán definidas las normas de lo que tiene que hacer en esa situación. Así que hay que llevar la intuición y trasladarla al robot y darle unas instrucciones y unos modos de comportamiento en línea con el diseño. Estos son algunos de los planteamientos sobre cómo puede cambiar la función del diseño en el futuro. Voy a volver rápidamente a la última diapositiva. Y esto también nos permite no tener construcciones súper precisas. Se puede construir un muro muy preciso entre una construcción de rocas que esté separada en 5 centímetros, y esto es un objetivo para la construcción del futuro, pero también es una forma de aflojar muchas de las limitaciones que tenemos ahora. Pero también hay máquinas totalmente automatizadas. ¿Y por qué no utilizar unos drones voladores? Este es un experimento. Este es un buen intento. Esta es la forma en la que trabajamos en investigación la mayor parte del tiempo. Con esto descubrimos que quizás no sería una buena idea trabajar con estos elementos de barras que requieren una precisión extrema y utilizar los cuadrirrotores. Quizás lo podremos hacer en el futuro, pero digamos que es menos prometedor. Pero vamos a cambiar los materiales. Vamos a utilizar un sistema de materiales donde sí que podamos utilizar los cuadrirrotores, que es en los vuelos colaborativos y donde tienen que desplazarse a través de las estructuras. Por ejemplo, estos andamios donde se sujetan simplemente girando alrededor de ellos, o estructuras que han construido los propios cuadrirrotores. Y esto es una colaboración con el grupo de robótica del profesor D'Andrea, que es uno de los expertos en robótica más aclamados en el uso de drones en particular. Y lo que hacen estos cuadrirrotores es crear una especie de puente en un entorno de investigación, y después los investigadores van a andar sobre ese puente, como verán al final del vídeo. Y la pregunta era si era posible crear este puente simplemente con el uso de cuadrirrotores sin la intervención humana.
simplemente girando alrededor de estas estructuras. No es tan fácil diseñar la estructura, porque si se dibuja un plano estático del aspecto que tiene, los robots no sabrán dónde tienen que ir ni en qué secuencia tienen que ir. Además, no saben las distintas posiciones de la cuerda en los distintos momentos. Así que teníamos que trabajar con un software de simulación para hacer una secuencia de cada uno de los pasos y ver la forma de simularlo. Aquí se puede ver el éxito y cómo estas personas podían pasar sin problemas por el puente. Y estos estudiantes consiguieron su doctorado con este proyecto. También hemos creado una instalación con unos cuadrirrotores también. Esta instalación es una torre de 6 metros de altura en Orleans. Fue construida por 4 cuadrirrotores que iban cambiando de turnos. Algunos iban cargando y otros construían, etc. Ningún ser humano tocó la estructura vertical. Y esto lo utilizamos como un punto de partida para un proyecto ficticio, y utilizándolo como modelo para una ciudad. Y hemos desarrollado en colaboración con otros participantes un proyecto de una ciudad. Sería la ciudad. Es una torre de 600 metros de altura, pensada para 30.000 habitantes, que es una ciudad como objeto. El ideal es que sea totalmente autosostenible desde un punto de vista medioambiental, con generación de energía, etcétera. Y eso por una parte, y también por otra parte se puede desmontar la ciudad si no se necesita. Es decir, se puede construir y desmontar cuando sea necesario. No solamente creas una alfombra para una ciudad, sino que creas un objeto y lo puedes desmontar cuando quieras. Aquí se ve un anillo de parques. La longitud del parque es de 1 kilómetro. Puedes andar dentro de la estructura. Es totalmente peatonal, no hay coches dentro, pero también puedes salir porque la ciudad se encuentra en una región de Francia donde tienes una densidad de población más baja y tiene una estación de tren de alta velocidad que está apenas a 1 hora de París. Así que sales de la ciudad y puedes vivir en esta ciudad y volver a París cuando quieras. Era un poco la base de esta sugerencia que hicimos. Esta es la forma en que construimos la estructura. Aquí se puede ver cómo parece que el material se va acumulando de una forma casi mágica. He traído una referencia de lo que estamos haciendo ahora en el estudio, que también se basa en este tema. Hay muchas otras posibilidades. ¿Por qué no nos limitamos a lanzar el material a donde queremos que esté? En vez de mover los robots, podemos hacerlo de forma remota. Y quizás es una idea un poco loca, pero la hemos probado y de hecho funciona. Esta fue la primera prueba.
Tenemos un robot que está cortando una pieza de arcilla y la lanza. Ven que la estructura es semi-arquitectónica y, sin embargo, con los estudiantes hemos conseguido construir algunas estructuras, incluso con unas ciertas semejanzas a una pared. Y lo interesante es la expresión de la deformación de estos materiales y de estos proyectiles. Es interesante, pero somos un poco escépticos sobre la posibilidad de hacerlo a gran escala. Esta es la materia prima, que es arcilla seca, mezclada con agua. Este es el espacio donde trabajamos y este es el entorno donde se lanzaban las piezas. Extrudimos los proyectiles de arcilla para calcular que todos tuvieran el mismo peso y después los pusimos en este pequeño cañón dirigido por un robot y lo lanzamos desde esta pequeña galería hasta una distancia de 10 metros de distancia. Siempre exploramos, escaneamos lo que vamos haciendo para saber qué tenemos que lanzar. Vemos una pieza de arcilla cayendo. Aquí hay una vista más amplia. Y como se ve, podemos conseguir una precisión bastante alta. Es una especie de impresión 3D, si me permitís la similitud, con barro, con arcilla, desde la distancia. Así que esto se puede utilizar no solamente con usos militares, sino también con un uso civil. Las estructuras en algún punto eran muy finas, de 10 o 20 centímetros de ancho. El punto más alto era de 2,30 metros, que hemos alcanzado esta misma semana. Es un prototipo, no es arquitectura todavía, pero podemos ver que hay muchas otras formas de construir que quizás no nos hemos planteado todavía. Por eso quería enseñaros hoy este proyecto y ver cómo la robótica puede tener una función un poco más periférica. Este es el punto de aterrizaje de un proyectil y aquí se verá un proyectil caer. Un vídeo breve de una instalación que hemos hecho que muestra, simplemente para abrir las mentes un poco, enseñar lo que podríamos hacer en el futuro. Esta es una partícula pequeña, un punto blanco que se ve aquí, que vuela, flota a 3 centímetros por delante de un robot en el aire, sujeto por ondas acústicas. Si no pensáis en el espacio como un vacío, sino en el material que realmente hay, quizás podríamos darle una interpretación totalmente diferente en el futuro. Bueno, ahora seguro que estáis pensando que esto se está volviendo cada vez más loco, cada vez más pequeño. Estamos hablando ya de partículas y ¿dónde está la arquitectura? Pero os voy a enseñar que realmente se puede hacer arquitectura con esto para daros un contrapunto a lo que he dicho. Estamos trabajando en el nuevo edificio de nuestro instituto. Es un diseño colaborativo de 5 personas de nuestro instituto y nuestra cátedra podía diseñar el techo y el laboratorio de este edificio. Este techo que veis aquí está fabricado con 50.000 tejas de madera que se han montado de forma robótica. Tiene un aspecto un tanto textil, parece un tejido. Ahí se perciben muchas piezas, pero se adaptan a las distintas condiciones, se retraen, se estiran y esto es lo que hace el algoritmo en este caso, se adapta a los distintos requisitos de la construcción. Esto da una libertad de planificación, tiene una habilidad flexible como estructura, una maleabilidad. Se ha dividido en estas vigas en 196. Se pueden ver las estructuras de cada una de ellas y lo más importante es que integra todos los subsistemas que necesita el edificio en esta estructura del techo.
Aquí se pueden ver los distintos sistemas y si se combina con el plano que habéis visto, podéis ver cómo se adapta cada una de las partes y siempre que se cambia algo, por ejemplo, si pensamos, bueno, aquí ha intervenido otro fabricante de las luces del techo. Bueno, se cambian estas porciones para adaptarse a las luces. Esta es una de las ventajas de los nuevos procesos de diseño, que conservas la flexibilidad hasta una fase muy avanzada de la planificación, lo que normalmente suele ser un problema en la arquitectura tradicional. Se vuelve más fácil. Si como arquitecto piensas por adelantado lo que puede ocurrir en el proceso, lo puedes integrar en la construcción. Este es el modelo. Si se renderizan todas las partes, en un primer plano se ve la parte sin tratar y la más procesada al fondo. La programación se necesita porque aquí se ve cómo conectan las láminas. Creo que hay cerca de 500.000 de clavos que conectan cada una de estas láminas y es muy complicado utilizar estos clavos y ver que cumplen todos los requisitos sin necesidad de utilizar otro clavo más. Esto solamente se puede hacer mediante algoritmos computacionales. Es imposible hacerlo a mano. Este es el aspecto que tiene. Esta es la forma de fabricar el techo. Es un fabricante suizo que compró una máquina específicamente para construir este proyecto y que ahora puede hacer todo tipo de proyectos. Este robot coge una de las láminas, las corta primero y luego las clava y después hace un corte final y el corte de la limpieza de las rebabas. Lo que se obtiene es una especie de viga de una impresora en 3 dimensiones, pero aquí no se utilizan metales, sino son materiales obtenidos de la naturaleza y la conexión. Así que es una construcción clásica en ese sentido. Se utilizan sistemas de material y de conexiones tradicionales, pero con procesos de construcción novedosos. Además es muy económico. De esta forma pudimos crear este edificio y puedo decir que a todos nos gusta vivir y trabajar en este edificio. Como usuarios también estamos muy contentos y otras personas también nos han dado un feedback muy positivo. Debajo de lo que habéis visto está nuestro laboratorio de fabricación robótica. El suelo está vacío, los robots solamente están en el techo. Es la sustitución de lo que antes era una grúa puente, así que cuando se necesita un robot o en el control digital se llaman y se utilizan para construir estructuras como esta que se ven aquí. Otro proyecto me lleva a una iniciativa de investigación que tuvimos la ocasión de iniciar en Suiza. Es el Centro Nacional de Competencia Fabricación Digital. Se ha convertido en una red de investigación interdisciplinar con unos 70 investigadores, con unos 15 ramas de investigación y la participación de varias universidades de ciencias aplicadas. Y lo que intentamos hacer en el proyecto final es un programa de 12 años y lo que queremos es impulsar el desarrollo de estas tecnologías y nos planteamos si finalmente podríamos construir juntos una casa estructuralmente funcional con todas estas tecnologías que se están investigando. Las personas que aparecen aquí están participando en el proyecto de la casa. Yo estoy aquí simplemente en representación de todas estas personas. Son hay otras 8 cátedras implicadas en este proyecto. Aquí volvemos a un punto del que ya hemos hablado porque es una zona muy buena para construir esta casa.
Es donde estaba la casa que les he enseñado antes. Es un plano de suelo muy abierto que se organiza en torno a este muro en forma de S, y después tiene 4 unidades habitacionales para los investigadores invitados y tiene 3 plantas. Esta es la parcela que tenemos. Este es el aspecto que tendrá al final, más o menos, pero esto puede cambiar, así que no me interesa especialmente, sino que estamos interesados en la forma de diseñarlo y construirlo. Estos son los distintos proyectos de investigación que participan en la construcción. La novedad de este edificio primero es que estará habitado y tiene que cumplir todas las regulaciones suizas de aislamiento, protección antiincendios, etcétera. Otro aspecto es que todas las piezas se construirán con la fabricación digital y vamos a pasar de de aspectos que podrían ser simplemente ornamentales a darle un aspecto realmente funcional. Voy a hacer un recorrido de abajo a arriba para daros una primera impresión. No voy a entrar en los detalles. El primer proyecto es este muro con forma de S que está construido por robots móviles y está diseñado de forma que pueda soportar las 2 plantas superiores y soportar también las fuerzas eólicas que aguanta el edificio en sus costados. Se parte de una estructura de malla optimizada para la fabricación. En la animación se veía una zona roja que es donde la fabricación no podía funcionar, y aquí está diseñado para tener un rendimiento estructural óptimo, y esta malla se puede llenar mediante un proceso manual, es decir, no todo va a ser digital, sino que también se va a necesitar la intervención humana. Este es el constructor, uno de ellos. Aquí ven cómo se empaqueta, se lleva a la zona de la obra. Es una zona de obra real, como se puede encontrar en cualquier lugar de Suiza, pero es la primera vez que hay un robot en una obra como esta. El robot sale directamente del entorno CAD, es decir, que la herramienta con la que hemos diseñado este muro también es la herramienta que vamos a utilizar para construirlo. Y hay documentación sobre cómo se ha construido este muro. Si os fijáis en el número de personas que intervienen y el robot, no os tenéis que preocupar a corto plazo porque hay 4 personas por cada robot, más o menos como ratio. Aquí están de nuestro grupo los orgullosos constructores. Este ha sido un trabajo colaborativo con Jonas Buckley, que ha desarrollado todo el sistema de robótica. Estas personas no salen desgraciadamente en la foto, pero creo que da pena incluso llenar esta estructura con hormigón porque es tan hermosa así, esta malla con una curva doble, y se puede ver cómo lo digital y lo físico de la malla están internamente interconectados.
Esta es la primera capa, después va a haber un revestimiento superior y lo interesante aquí es que no se necesita una estructura previa ni ningún tipo de residuo, así que se ahorra mucho material y se puede optimizar estructuralmente la forma, así que se puede ahorrar mucho hormigón y el ahorro de hormigón es un beneficio muy importante para el planeta porque el hormigón es el material más contaminante que podemos encontrar en la construcción en todo el planeta. Voy a hacer el recorrido hacia arriba rápidamente. Esta es otra tecnología de hormigón que tenemos. Básicamente tenemos un proceso que nos permite cambiar la forma mediante un deslizamiento del hormigón. Se va fabricando elementos como esta fachada que está aquí en el punto de secado. Aquí se ve el producto final. Tiene una superficie muy agradable. Esto se está haciendo también de modo industrial. No se necesita ningún encofrado y tenemos distintas profundidades debido a que los paneles de las ventanas no van a tener los mismos tamaños y ni van a soportar las mismas cargas bajo las ventanas. Así que pueden tener formas adaptables según la lógica estructural. Este es un proyecto del profesor Dillenberg que llamamos el mago del hormigón. Es un techo que se ha hecho en un encofrado impreso en 3D de 1 centímetro apenas de grosor, con unas formas muy intrincadas que son prácticamente naturalistas, con un alto nivel de detalle, y podemos ver cómo se adapta al muro de malla. Prácticamente adopta las características del muro de malla y aporta una nueva dimensión. Después tenemos un encofrado en 3D. Después aquí aquí vemos la secuencia de montaje con una pretensión de los elementos. Esto es una prueba inicial que hicimos a principios de año y esta imagen muestra cómo las 3 distintas tecnologías de hormigón se unen. Aquí se trata de belleza, de la eficacia de los materiales, cómo podemos utilizar menos hormigón, cómo utilizarlo de una forma inteligente y cómo podemos ganar en eficiencia en los materiales en las construcciones del futuro. Además de estas 3 estrategias que se complementan, hay una unidad de madera que está diseñada con un sentido espacial y también se ha construido de una forma especial. Se puede ver el sistema de diseño que tiene una generación dinámica, y si hay que cambiar cualquier criterio, podemos cambiar la codificación y el sistema se adapta automáticamente. Este es el laboratorio donde lo hemos construido, que yo os he enseñado antes. Es parecido al proyecto del techo, pero aquí lo que hacemos es cortar los elementos en un ángulo especial y 2 robots montan la estructura. Se pueden ver estos movimientos complejos en el espacio que ponen los primeros elementos de la esquina, que luego hay que sujetar ahí porque tienen un ángulo específico. Después se trae un segundo elemento y el tercer elemento hasta que se tiene una esquina estable. Los 2 robots pueden soltar la estructura en este momento y se puede empezar a montar la segunda esquina, etcétera. Después se pueden tender puentes entre estas estructuras, así que hay que encontrar la secuencia lógica de construcción para que 2 robots puedan ir construyendo todo este espacio. Se puede ver que el robot, por ejemplo, una vez que coloca la viga, se va a las vigas laterales
y lo gira para colocarlo en su sitio. Esto es cercano a lo que harían los seres humanos, pero a las personas no les gusta construir en 3 dimensiones, sino sobre un plano. En cambio, los robots pueden moverlo en el espacio. Esto también es una colaboración entre el hombre y la máquina. Los robots crean las piezas y las montan, pero las conexiones las establecen las personas. Pueden hacer leves correcciones, así que no es necesario automatizarlo todo para entrar en este tipo de construcción digital. Además tenemos una fachada translúcida que desarrollamos para el sistema, y esto es una perspectiva interior. Por la noche se vería la estructura a través de la fachada translúcida, y durante el día se llena de luz todo ese espacio de madera y esa estructura de madera. Bueno, pues hace poco que lanzamos la página web de fabhouse.ch, y ahí tendrán información. Para acabar, quiero mostrar un proyecto para cerrar el círculo, y es un proyecto muy querido para mí, que es básicamente la ecología, y que está ejemplificada en este proyecto. La cuestión era sobre el material. Hay materiales disponibles en todos los sitios y podríamos revertir el proceso para no deteriorar esos materiales usándolos temporalmente en los edificios para después devolverlos a la naturaleza o construir un edificio distinto. Es difícil, pero bueno, hemos tenido ciertos éxitos. Aquí aquí lo que hemos hecho es buscar grava que se puede encontrar por todo el planeta, y hemos creado esta especie de encofrado. El robot va colocando capa a capa esta formación de alambre, y a mano se va añadiendo grava, luego otra capa de alambre, y así sucesivamente. Y ahora el robot ha incluido información en el volumen, y al quitar la estructura temporal y al rascar la estructura se puede desenterrar la información estructural que el robot había incrustado en esta grava. Tenemos una estructura vertical que solo consiste en grava y alambre. No hay refuerzos, no hay ningún armazón. Y si llegas y lo tocas, la grava se va a caer. Y bueno, había quien no se lo creía, lo probamos, y cuando las cosas empezaron a caer, pues ahí es cuando se lo cree la gente, cuando empieza a dar miedo. Y es muy impresionante, de verdad. Estuvo ahí 3 meses, no se movió un solo instante. Y bueno, lo bueno aquí es que se puede reconstruir. Esta no es la foto. Aquí se puede ver la expresión del material con estas piedrecitas que salen. Es la presencia del material lo importante aquí. Y la reconstrucción, bueno, se puede quitar ese hilo, ese alambre que se había metido, se puede retirar. Mira, esto es muy performático. Y esto de cerca.
Y cuando acabas, pues terminas con la misma materia prima que tenías en un principio. Ese alambre y esa grava. Quería mostraros esta combinación de tecnología con ética ecológica que se puede juntar seguramente para un futuro del diseño arquitectónico ético. Muchas gracias. Hola, hola. Gracias, Matías, por esta charla tan increíble. Ha sido 60 minutos exactos. Es que iba siguiendo el reloj. Sí, empezaste a las 6:17 y son las 7:17, lo he comprobado. Bueno, bienvenidos. Soy Emily Klein, soy del Museo de Diseño Vitra. Y hemos abierto una exposición, abrimos en febrero una exposición sobre robots y por eso estoy aquí. Y evidentemente expusimos algunas de los proyectos de Matthias Kohler. Su obra es muy interesante, llevo ya bastante tiempo interesándome por ella. Durante la charla hemos escuchado varias cosas que también has mencionado en las entrevistas, sobre cómo los robots pueden convertir el trabajo de un arquitecto en algo más integral. ¿Nos lo podrías desarrollar un poquito más? ¿Podrías hablar de qué implica esto en construcción y planificación? En este caso y en otros de los proyectos que hemos visto, hemos diseñado la construcción de la arquitectura al mismo tiempo que diseñábamos la arquitectura. Y la buena arquitectura siempre se concibe de esta forma. Yo creo que incluso tradicionalmente la arquitectura siempre se ha pensado muy profundamente en cómo se iba a construir y los arquitectos buenos siempre se involucran en la construcción de sus proyectos. Aquí se cambia un poco esta relación porque explícitamente se comienza diseñando los códigos que en última instancia serán ejecutados por robots. Y hay una conexión muy íntima con la ejecución. Esto es una nueva conexión, una nueva relación, porque tradicionalmente la arquitectura estaba separando las fases de diseño y la de construcción, y esto pues pone en cuestión el diseño. Bueno, de forma tradicional, la fase de planificación se realiza con ordenadores, programas, software y a veces robots. Pero esto, lo que estás proponiendo es que en el futuro los arquitectos estarán conectados más estrechamente en todo el proyecto de construcción. Cuando hablamos de robots, esto implica siempre la pérdida de empleos. Eso siempre lo tenemos en la cabeza cuando hablamos de robots. Y si el arquitecto quiere trabajar más en contacto con la obra, ¿qué pasa con los constructores y con los albañiles? Van a perder su trabajo. Buena pregunta, pero yo creo que no es así. Creo que esto es tan importante para el arquitecto como para las constructoras, y es un cambio de paradigma, un cambio de cultura. Esto es importante también para los jóvenes. En las obras no hay tanta gente que esté deseando ir a la obra. Las tecnologías digitales están abriendo la construcción a muchos jóvenes que, bueno, muchas veces están conectados con sus móviles al mundo digital, así que estamos hablando de generaciones futuras y no hay tanta brecha realmente. Evidentemente tenemos problemas sociales siempre que hay un cambio tecnológico. Eso siempre ocurre. La generación actual de trabajadores no quiere cambiar
Y bueno, es comprensible. Se entiende que esto va a causar problemas que no serán fáciles de resolver. La construcción no es el sector más rápido de este planeta, y yo creo que tendremos unas décadas para irnos adaptando. Y es muy importante que participen todas las partes implicadas en el proceso. Y bueno, yo espero que la artesanía del ayer y de tal vez del hoy se transforme en una artesanía digital en el futuro, con la que se hable en el mismo idioma que utilizan los arquitectos al utilizar herramientas de algoritmos. Y se puede colaborar en este modelo digital o en los algoritmos que lo crean de una forma muy sencilla, más sencilla que pasar una planta a alguien, que puede ser mal interpretada por la persona que lo recibe. La imagen que tenemos de la artesanía es un poco la del carpintero y estos oficios tradicionales que ya no son el caso, ¿no? Ya no es artesanía la mayoría de las veces, eso ya no se ve en la construcción. Por eso creo que podríamos ganar algo aquí. Y la artesanía real, en la que se trabaja con una sensibilidad manual, yo creo que eso siempre va a estar ahí, porque los robots tienen otras habilidades distintas a los humanos y nosotros siempre estaremos por encima. Simplemente va a haber un cambio en el paradigma de quién hace qué. Estamos reorientando lo que hacen los robots y lo que hace cada uno. Lo que me interesa de verdad es en el cambio de paradigma. Si nos fijamos en el diseño, en general, el diseño está controlado desde la idea hasta el resultado final, sea un objeto, sea lo que sea. Y siempre hay negociaciones, evidentemente, sobre materiales, etcétera, pero en última instancia el diseñador es el que controla todo el proceso desde la primera idea hasta el final de la ejecución. Ahora, cuando tenemos algoritmos y robots, hay un momento en el que, como arquitecto, bueno, evidentemente se pone los parámetros, pero hay momentos en los que no se controla. Ya dejas que se haga. Se han definido los parámetros, eso sí, pero no se han definido la forma con la que los robots resuelven el problema. Con libre albedrío, evidentemente, entre comillas. Creo que esto es muy interesante. ¿Estás de acuerdo con esto, con este cambio? ¿Qué implica esto para la arquitectura? Este TUNF, como se dice en alemán. Bueno, yo diría que en realidad se está recuperando control. Y eso es muy interesante. Pero sí que es verdad que ese aspecto que acabas de mencionar tiene distintas respuestas. Hay un momento muy delicado, pero a la vez muy interesante, en el que se descubre algo. Cuando se diseña algo en un blog de dibujo, tienes una idea en la cabeza y lo representas y dialogas con esa representación. Cuando se programa la arquitectura, se imagina, se codifica y en cierto momento dice, bueno, pues creo que esto podría funcionar, y ahí es cuando se pone en práctica. En este caso, la máquina se pone a hacer algo que tú le dijiste que hiciera. Pero desde el momento en el que tú dices que tienes que hacer esto hasta que lo hace, pues ahí, bueno, ahí puede haber una pérdida de control, entiendo ese punto de vista, pero precisamente aquí es donde está una de las cosas más increíbles como arquitecto, porque ahí se está dialogando, más o menos, con algo que es relativamente ajeno, y nos podrían sorprender ciertos resultados. Esa lenta adaptación y luego lo que te devuelve el resultado.
que obtienes está bastante controlado. Además, hay emoción, es emocionante esto. Algunos compañeros que han visto esto y los que participan en el taller tienen la posibilidad de jugar con la capacidad de los algoritmos. Así que a mí no me parece una amenaza. Creo que esto simplemente es una atención distinta y una forma distinta de hacer bocetos y producir. Evidentemente, si observamos la inteligencia artificial o yo qué sé, no sé, otros pensamientos más críticos, estos algoritmos con los que se interactúa como diseñador son una caja negra. Si tú no sabes lo que está haciendo, si no lo puedes cambiar, puedes sentirte un poco apartado. Le das a un botón y tienes algo que te puede gustar o no, pero hay cierta desconexión como usuario. Aunque yo no estoy hablando de eso, yo de lo que estoy hablando es del diseño por computación que te permiten crear de forma artesana ese resultado final. Pero sí que te gusta la impredecibilidad, porque utilizas arcilla, que por definición es muy impredecible. Pregúntale a cualquier alfarero, que te dirá que la arcilla es un material bastante difícil de controlar. Entonces, ¿qué es lo que te fascina de esta impredecibilidad? Me parece fascinante, porque sigo pensando que esto es paradójico. Esto es algo que es una nueva generación de arquitectos los que van a aceptar incorporar esto. Creo que esto tiene que ver con el cambio hacia un diseño algorítmico, en cuanto a que ahora se diseñan procesos y comportamientos. Le dices a la máquina qué hacer, cuándo hacerlo, qué información leer, cómo reaccionar, etcétera, con el objetivo, con una intención arquitectónica. Con esa capacidad se puede trabajar en geometría arquitectónica, lo cual tiene mucho potencial en la arquitectura y se puede ampliar de forma muy amplia en los estudios. Se pueden escribir geometrías muy complicadas e intricadas y muy difíciles de controlar, que serían muy difíciles de controlar de otra manera por los detalles que tiene. Cuando se trabaja con arcilla, esto va en otra dirección, porque te sales de la geometría descriptiva que te dice exactamente dónde va cada cosa, te sales de la idea de que los materiales son totalmente, digamos, personalizados para encajar en esas geometrías. Y en lugar de eso, pues vas al mundo real. Bueno, lo otro también es el mundo real, pero vas a ver cómo evolucionan, cómo se agregan los materiales, cómo se ensamblan. En el caso de la arcilla, cómo se agrega al dispararlo. Y luego observas qué pasa cuando disparas la arcilla, por ejemplo. Y esa información la recuperas, la recibes y empiezas a reaccionar al respecto. Esto es algo que no tienes en arquitectura, a no ser que lo construyas tú mismo. A no ser que seas el arquitecto que está allí en la obra y dice: parad aquí, coged esto, no hagáis esto, haced lo otro. Y bueno, creo que la idea de arquitectos constructores es muy romántica, pero es muy agradable crear esta intimidad entre los materiales que se autoforman cuando impactan, por ejemplo en el caso de la arcilla.
Y ahí te planteas, ¿cómo quiero diseñar yo esto? Y empiezas a trabajarlo hasta que ves que eso funciona de una manera que tiene sentido para tu diseño. Es un proceso muy íntimo a pesar de que haya un robot, un sensor y un algoritmo de por medio. Pues es precioso. Intimidad. Muy bonito. Bueno, pues generalmente trabajas con materiales muy tradicionales y eso me ha parecido muy sorprendente porque cuando hablamos de robots hablamos del futuro y en el futuro de arquitectura solemos hablar de fibra de vidrio, todos estos nuevos materiales. ¿Por qué te interesa tanto estos materiales tradicionales como ladrillo, madera, arcilla? Pues tal vez porque sea suizo y muy pragmático. Estos materiales están disponibles, tenemos procesos que los producen en distintos tamaños y formas, ya hay una industria para estos materiales, entonces en lugar de cambiar toda la cadena, está bien observar qué es lo que podemos utilizar aún hoy en día. En ese aspecto podríamos pensar qué es lo que está creciendo, qué industrias tenemos ahí y cómo se puede transformar esto con pasitos, con pequeños pasos en esta era digital y cómo podemos conectar directamente esto con la industria de construcción y demostrarlo en la escala de construcción. Y esto no excluye los materiales. Evidentemente hemos hecho experimentos con fibra de carbono y otros, pero para resolver dos problemas a la vez y conectar los procesos digitales en arquitectura y al mismo tiempo hacer investigación sobre materiales profunda, eso es muy difícil. Cada vez que empiezas una investigación, entras en los detalles y es una investigación muy profunda. Seguramente en el futuro tengamos en cuenta otros materiales, pero creo que ahora los materiales naturales que tenemos a nuestra disposición y los procesos existentes nos funcionan bien. Recuerdo cuando nos encontramos por primera vez hace un tiempo y te pregunté acerca de los ladrillos y me contaste, me hablaste de este fabricante de ladrillos en Suiza y que se había puesto en contacto contigo. Me pareció una anécdota muy interesante. ¿La podrías contar? Básicamente, ayudaste a esta persona a comprender mejor su material. Bueno, no creo que hayamos salvado a este hombre, creo que él se responsabiliza de sus propias acciones, pero lo que fue interesante es que hizo un estudio en su proyecto de tesis en sus estudios de MBA en el futuro de la construcción con ladrillos y se planteaba si era más interesante automatizar la construcción con ladrillos. En su estudio concluyó que económicamente no era rentable hacerlo para su empresa y esto es una empresa que lleva muchas generaciones trabajando en el sector de los ladrillos. La conclusión fue que no merecía la pena meterse en la automatización. Así que se acercó a mí y me dijo, bueno, yo no creo en esto, pero aquí te doy unos ladrillos y llevamos años colaborando y ahora mismo está construyendo fachadas de ladrillos en distintas partes del mundo y creo que es muy interesante la curiosidad que sentía, pero que lo que no veía en ese momento es que no se trata simplemente de un cálculo económico, sino que es un nuevo producto lo que está llegando y no se puede pensar, te ahorras dinero con los robots. Quizás lo hagas, pero lo que tienes que mirar es en un cambio de paradigma en la producción y en los productos nuevos que pueden surgir de las nuevas tecnologías. Creo que esto es lo que querías que comentara, ¿no? Correcto, sí, sí. Bueno, estoy terminando. Una última pregunta. Me gustaría citar un profesor de biomimética en el Reino Unido que decía que en la biología los materiales son caros y las formas son baratas. Y esto ocurre
al contrario de la tecnología. La tecnología solía utilizarse, solía entenderse que los materiales eran baratos, por ejemplo, los materiales no renovables, y las formas eran lo que era caro. Ahora, con los robots y la robótica en la construcción, esto cambia drásticamente. ¿Qué supone esto para el futuro de la arquitectura en lo que se refiere a la economía y la ecología en el uso de los materiales y también en lo que se refiere al lenguaje visual? Es verdad, la forma es barata y este es un cambio muy importante para la arquitectura. Sí, la forma es barata y creo que el lenguaje visual de la arquitectura podría cambiar muy radicalmente en algunos aspectos, quizás para peor, pero si la forma se libera, ¿qué puedes hacer? Quizás puedes obtener resultados muy arbitrarios de diseño. Es interesante establecer un nuevo diálogo y también podemos profundizar. Y quizás los resultados estéticos puedan resultar muy sorprendentes. ¿Quieres? Do you want to open up for the... Ha sido estupendo teneros aquí, pero hay tantas cosas que nos hacen que vayamos cerrando. Matías and Amélie, it's been wonderful listening to you. Muchas gracias, Matías y Amélie. Pero desgraciadamente tenemos que seguir adelante. El seminario continúa, así que permitidme que os agradezca a todos y sobre todo al Instituto Rolex que nos ha apoyado tanto en este seminario de robótica. El seminario continúa en la sede de la Fundación y la reunión pública que tenemos aquí. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Norman, muchas gracias al Instituto Rolex, gracias a Matías y a Amélie.